Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no, pues vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor con el vídeo de hoy. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, debates acalorados y suspiros de desilusión, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos astros turcos que nos conquistaron con su química explosiva en Erkencikus, la serie que incendió las pantallas de medio mundo. Pero no vamos a hablar de la serie en sí, sino de lo que vino después, de los rumores, las especulaciones y, lo más importante, de la sombra de la traición que, según muchos, se cierne sobre su historia. Vamos a analizar los hechos, los testimonios, las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo y vamos a intentar desentrañar qué fue lo que realmente pasó entre Can y Demet. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Vamos a remover el pasado, a analizar el presente y, quién sabe, quizás a vislumbrar el futuro. Pero antes de que nos adentremos en este drama turco de proporciones épicas, quiero pedirles un favor: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y, sobre todo, honesto. Ahora sí, con ustedes listos y yo preparada, vamos a desentrañar el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Hubo traición? ¿Fue todo un montaje? ¿O simplemente el amor no era suficiente? Acompáñenme en esta investigación. Bien, para entender el alcance de este drama, tenemos que volver al principio, a Erkencikus, esa comedia romántica que nos robó el corazón. Can Yaman y Demet Özdemir encarnaron a Kandibit y Sanemeyn, una pareja que desprendía una química tan palpable que era imposible no creer en su amor. La serie fue un éxito arrollador, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la realidad y la ficción comenzaron a mezclarse. Los fans sedientos de romance empezaron a soñar con que Can y Demet llevaran su amor de la pantalla a la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de que se convirtieran en pareja. Y por un tiempo pareció que ese sueño se estaba haciendo realidad. Las fotos juntos fuera del set, las miradas cómplices, los rumores de citas secretas, todo apuntaba a que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad. Incluso llegaron a declarar que se sentían muy cómodos trabajando juntos y que tenían una conexión especial. Los fans estaban extasiados. Candem, como se les apodó cariñosamente, era la pareja del momento. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno, una pareja que parecía destinada a estar junta, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La prensa del corazón no dejaba de publicar noticias sobre ellos, cada gesto, cada mirada se analizaba con lupa, buscando confirmación de ese romance que todos daban por hecho. Incluso se hablaba de planes de futuro, de una posible boda, de hijos. La expectación era máxima. Pero, de repente, todo cambió. La serie llegó a su fin, y con ella, las apariciones públicas de Can y Demet juntos. Los rumores de romance se desvanecieron, y en su lugar, comenzaron a surgir historias de tensiones, de desacuerdos e incluso de celos. ¿Qué había pasado? ¿Qué había roto el encanto? ¿Fue la presión de la fama? ¿La dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público? ¿O había algo más profundo, algo que se había ocultado tras la fachada de la pareja perfecta? Aquí es donde empieza a hablarse de la supuesta traición. Y es que, según varias fuentes, Can Yaman habría tenido un comportamiento poco profesional durante el rodaje de la serie, llegando incluso a faltarle el respeto a Demet en algunas ocasiones. Se rumoreaba que Can era egocéntrico, que se creía superior a Demet y que menospreciaba su talento. Los rumores apuntaban a que, fuera de las cámaras, Can era distante e incluso grosero con Demet, que se mostraba impaciente con ella durante los ensayos y que a menudo la ridiculizaba frente al resto del equipo. Se decía que Can, consciente de su creciente popularidad, se había dejado llevar por la arrogancia y que veía a Demet como un simple accesorio en su camino hacia el estrellato. Estas acusaciones, aunque nunca fueron confirmadas oficialmente, calaron hondo entre los fans. Muchos se sintieron decepcionados con Can, a quien consideraban un hombre machista y arrogante. La imagen de Candem como la pareja perfecta se hizo añicos. La desilusión fue palpable en las redes sociales,
donde los fans expresaron su indignación y su decepción con Khan, sintiéndose traicionados por su ídolo. Muchos dejaron de seguirlo en las redes sociales, borraron sus fotos y vídeos de la pareja y se unieron a grupos de apoyo a Demet, mostrando su solidaridad y su apoyo incondicional. Pero la historia no termina ahí. Porque paralelamente a estos rumores, surgieron otros que apuntaban a que Demet también habría tenido su parte de responsabilidad en la ruptura. Se decía que Demet era muy celosa y posesiva, y que no soportaba que Khan recibiera atención de otras mujeres. También se rumoreaba que Demet estaba más interesada en su carrera que en formar una relación seria con Khan. Algunas fuentes afirmaban que Demet era una persona muy ambiciosa, que veía en Khan una oportunidad para impulsar su propia carrera y que no estaba dispuesta a compartir el protagonismo con él. Se decía que Demet controlaba a Khan, que le prohibía hablar con otras mujeres y que se enfadaba si recibía demasiada atención de los fans. Estos rumores, aunque menos extendidos que los de la supuesta arrogancia de Khan, también contribuyeron a empañar la imagen de la pareja y a sembrar dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación. En resumen, la versión oficial es que Khan y Demet nunca fueron novios, que su relación siempre fue estrictamente profesional y que todo el revuelo que se generó fue producto de la imaginación de los fans. Pero, ¿es esta la verdad? ¿O hay algo más oculto detrás de esta historia? ¿Existió realmente un romance que se vio truncado por la presión de la fama, por las ambiciones personales o por las diferencias irreconciliables entre los dos actores? Para intentar responder a esta pregunta, tenemos que analizar las declaraciones que han hecho Khan y Demet a lo largo del tiempo. Y aquí es donde la cosa se complica aún más. Porque a pesar de que ambos han negado rotundamente haber tenido una relación romántica, sus palabras a veces han sido contradictorias y ambiguas. Han jugado al despiste, dejando entrever una posible relación sin confirmarla nunca abiertamente, manteniendo así la intriga y alimentando la fantasía de los fans. Por ejemplo, en una entrevista, Khan llegó a decir que Demet era una mujer muy especial para él y que siempre la llevaría en su corazón. Estas palabras, aunque no confirman una relación amorosa, sí sugieren que entre ellos había un vínculo muy fuerte. Él se refería a ella como una amiga especial, una compañera de trabajo excepcional y una persona a la que siempre admiraré. Sin embargo, nunca llegó a reconocer que hubiera existido algo más allá de una simple amistad. Por su parte, Demet siempre ha sido más reservada al hablar de Khan. Sin embargo, en alguna ocasión ha reconocido que trabajar con él fue una experiencia muy intensa y que aprendió mucho de él. También ha dicho que le guarda un gran cariño y respeto. Demet ha insistido en que su relación con Khan siempre fue estrictamente profesional, pero ha reconocido que sintió una gran conexión con él durante el rodaje de Erkencicus. Ha dicho que Khan es un actor muy talentoso, un compañero de trabajo muy generoso y una persona a la que respeta mucho. Estas declaraciones, sumadas a las fotos y vídeos que circulan por Internet, nos llevan a pensar que entre Khan y Demet sí hubo algo más que una simple amistad. Quizás no una relación formal con todas las de la ley, pero sí una conexión especial, un sentimiento profundo que trascendió lo profesional. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las sonrisas espontáneas, todo parecía indicar que entre ellos existía una química innegable, una atracción mutua que iba más allá de la simple amistad. ¿Pero qué fue lo que impidió que ese sentimiento se convirtiera en algo más? Aquí es donde entran en juego los factores externos, la presión mediática, las agendas profesionales, las expectativas de los fans. Todo esto, sin duda, debió de influir en la relación entre Khan y Demet. La constante persecución de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, la presión de los representantes y las agencias, todo esto debió de ser muy difícil de manejar para ambos actores. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores son jóvenes, ambiciosos y con carreras prometedoras. Quizás en ese momento de sus vidas no estaban preparados para asumir el compromiso de una relación seria. Quizás prefirieron priorizar sus carreras y dejar el amor para más adelante. Khan estaba concentrado en su carrera internacional, viajando constantemente y buscando nuevas oportunidades en otros países. Demet, por su parte, estaba decidida a consolidar su carrera en Turquía, trabajando en nuevos proyectos y buscando nuevos desafíos. Pero, ¿qué pasa con la supuesta traición? ¿Es cierto que Khan y Demet se faltaron el respeto durante el rodaje de la serie? Aquí es difícil llegar a una conclusión definitiva. Porque las acusaciones nunca fueron probadas y además, provienen de fuentes no oficiales.
La mayoría de los rumores se basan en testimonios anónimos, en comentarios escuchados a terceros y en especulaciones de la prensa del corazón. No existen pruebas concretas que demuestren que Khan o Demet se comportaron de manera inapropiada el uno con el otro. Sin embargo, es innegable que hubo tensiones entre Khan y Demet. Es evidente que no siempre se llevaron bien y que hubo momentos de fricción. Esto, unido a los rumores de infidelidades por parte de Khan, alimentó la imagen de una relación tóxica y problemática. Los rumores de infidelidades de Khan, aunque nunca fueron confirmados, fueron una constante durante el rodaje de la serie. Se le relacionó con varias mujeres, tanto dentro como fuera del set, lo que alimentó la imagen de un hombre mujeriego e inestable. Pero, ¿podemos hablar de traición en el sentido estricto de la palabra? Depende de cómo definamos el término. Si entendemos por traición la infidelidad en una relación amorosa, entonces no podemos afirmarlo con certeza, ya que Khan y Demet nunca confirmaron ser pareja. No podemos acusar a Khan de ser infiel si él y Demet nunca fueron novios oficialmente. Pero si entendemos por traición la falta de respeto, la deslealtad o el maltrato, entonces sí podemos decir que, según algunos testimonios, Khan y Demet no siempre se comportaron de manera ejemplar el uno con el otro. Si las acusaciones de arrogancia, de menosprecio y de falta de respeto son ciertas, entonces sí podemos hablar de una posible traición en el sentido moral de la palabra. En definitiva, la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es un enigma que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Es una historia compleja, llena de luces y sombras, de verdades a medias y de mentiras piadosas. Es un laberinto de rumores, especulaciones y contradicciones en el que es difícil discernir la verdad de la ficción. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Erkenzicus marcó un antes y un después en la vida de ambos actores. La serie les dio fama, reconocimiento y quizás también, un amor fugaz que nunca llegó a concretarse. Erkenzicus catapultó a Khan y Demet a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas en todo el mundo. La serie les abrió las puertas de la industria del entretenimiento y les permitió acceder a nuevos proyectos y oportunidades. Ahora, cada uno sigue su camino por separado. Khan Yaman triunfa en Italia, mientras que Demet Özdemir continúa cosechando éxitos en Turquía. Pero la sombra de Khan Dem sigue persiguiéndolos, recordándoles un pasado que, para bien o para mal, siempre estará presente en sus vidas. Ambos han intentado distanciarse de la imagen de Khan Dem, buscando nuevos roles y proyectos que les permitan mostrar su versatilidad y su talento. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Khan y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos algún día? ¿Reconstruirán su amistad? ¿O seguirán siendo dos extraños que se cruzaron en el camino y que decidieron tomar rumbos diferentes? La pregunta que se hacen todos los fans es si algún día volveremos a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla. ¿Será posible una reconciliación profesional, e incluso personal, entre los dos actores? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, los fans, es dejar de lado los juicios y las especulaciones y desearles lo mejor a ambos. Al fin y al cabo son dos personas que, como todos nosotros, tienen derecho a ser felices y a construir sus propias vidas. Debemos respetar sus decisiones, apoyar sus proyectos y dejar de alimentar rumores y especulaciones que solo contribuyen a dañar su imagen y su reputación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema delicado y que genera muchas opiniones encontradas, pero he intentado ser lo más objetiva posible y presentarles todas las perspectivas de la historia. Hemos recapitulado la historia desde el boom de Erkenzicus, analizando los rumores de romance, la supuesta traición y las declaraciones contradictorias de ambos actores. Hemos visto cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron influir en su relación, y hemos reflexionado sobre si realmente hubo un amor verdadero o si todo fue un montaje publicitario. Hemos explorado los posibles motivos de la ruptura, desde las ambiciones personales hasta las diferencias irreconciliables entre los dos actores. En definitiva, hemos intentado desentrañar el misterio de Khan Yaman y Demet Özdemir, aunque sin llegar a una conclusión definitiva. Porque, como hemos dicho, esta es una historia compleja y llena de matices, en la que la verdad absoluta es difícil de alcanzar. Es una historia que seguirá generando debates y especulaciones durante mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado este viaje conmigo y que hayan podido sacar sus propias conclusiones. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido.
Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Gracias, gracias, gracias. Su apoyo es fundamental para mí, y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet tuvieron una relación amorosa? ¿Piensan que hubo traición? ¿Qué les depara el futuro a estos dos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y sus puntos de vista sobre este tema tan controvertido. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que este es solo un vídeo más en mi canal. Si les ha gustado, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y pueda seguir ofreciéndoles contenido de calidad. Subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Y si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que tratara en el futuro, no duden en dejarla en los comentarios. Estaré encantada de tener en cuenta sus sugerencias y de crear contenido que les resulte interesante y entretenido. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre es más compleja de lo que parece.